Con nosotros, con ustedes, Guillermo Locán, el contador de la gente. ¿Cómo estás? Buen Gracias, día. Guillermo, por venir. No, un gusto, un gusto. Le dije Horacio alguna vez, ¿no? Far away and long ago, quiere decir... Lo manejo varios idiomas, Maneja todo. Hace Aquí tiempo. tengo en mis manos la novela del mínimo no imponible. Guillermo Locán es el autor, pero enseguida le voy a contar acerca de esto. Es un ebook. Es un ebook, perfecto. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Quiero que le cuente a la gente y le traduzca todo lo que hasta ahora es un jeroglífico, ¿sí? Inmediatamente, caso por caso. Es prestigio, ¿no? Que ha ganado el impuesto, o sea, este impuesto que normalmente... ¿Tiene mala prensa? Tiene mala prensa. Normalmente en la profesión, la jurisprudencia y en la literatura es un impuesto bien recibido porque se supone que quien más gana, más paga y toda esa historia que en realidad se está convirtiendo en lo contrario. Vamos a explicar, sí, brevemente. En la Argentina existe un impuesto que se llamó a los réditos desde el año 1932. Desde el año 32 existe. Ya aquí, en este régimen, había una categoría que grababa el ingreso del trabajo. O sea, no es un invento de ahora. 1932. Impuesto a los réditos. En 1973 sí. Nace lo que se llama ahora impuesto a las ganancias. Antes se llamaba réditos, ahora se llama ganancias. Ya tiene 40 años. Claro. Cuarta categoría, impuesto a los ingresos del trabajo. O sea, no es un invento de ahora. Ahora, ¿cuál es el esquema de funcionamiento de liquidación del impuesto? Sí. A los ingresos del contribuyente, la ley prevé la deducciones fijas y gastos. Y ahí queda un neto y sujeto a una tasa. Sí. Y esto va del impuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha originado tanta discusión y tanta literatura en los últimos años? Las deducciones. Lo que se deduce de ese salario. Lo que admite la ley, porque la ley lo admite en forma fija. No es que dice, tráigame lo que gastó en la panadería, o lo que gastó en el colegio, o lo que gastó en transporte y dedúzcalo. No, la ley establece importes fijos que normalmente en épocas inflacionarias deben ser corregidos acorde a los aumentos del costo de vida o al aumento de los salarios. Correcto. Cosa que es lo que está en discusión. Entonces estamos discutiendo esto, no estamos discutiendo qué está alcanzado, aunque algunos, después vamos a contar que hay proyectos que están en el Congreso, ha habido mucha actividad. Normalmente se dice, ¿qué pasa que en el Congreso no se trabaja? Los diputados no hacen nada. Esto no es así. Bueno, forma parte de la literatura que debemos ir porque el Congreso es un órgano fundamental de la democracia, es un órgano en el cual están basadas las cuestiones que después hacen a nuestra vida. Bueno, los proyectos, ¿a qué apuntan? No me abra venita porque me vuelvo loco. Los proyectos que están en el Congreso, ¿a qué apuntan? Los proyectos apuntan a tres grandes rubros. Sí. Uno, ¿qué puede estar grabado? Por ejemplo, hay algún proyecto como el del legislador Facundo Moyano que establece que determinados rubros que componen el salario no tienen que estar alcanzados. Por ejemplo, aguinaldo, horas extras, horas nocturnas, es decir, todo cuestiones que componen, es lo que se escucha habitualmente. El trabajador dice, ¿para qué voy a hacer horas extras si eso me aumenta el ingreso y después me cambian de categoría y me termina pagando más impuestos? Es decir, lo que me aumentan se lo termina quedando. Quedando o parcialmente quedando, pero no queda todo en el bolsillo del trabajador. Esto apunta a corregir los ingresos. Otros proyectos apuntan a corregir las deducciones, es decir, cómo transformar en automático algo que ahora es voluntad del Poder Ejecutivo, cuándo y cómo se corrigen las deducciones. Y hay proyectos como el diputado Federico Pinedo que apuntan a corregir la escala de liquidación, la forma en que se liquida el impuesto, esas escalas. ¿A partir de qué valores? Claro, exactamente, que no se corrige desde el año 2000. Este breve resumen lo hacemos para plantear el tema. Lo podemos profundizar en la medida que tenga tiempo, pero claro esta es la cuestión. Esta es la cuestión de dónde nace todo, para que quede claro. Ahora, exacto. Con este marco vamos a las placas, ¿sí? Para responder de alguna manera a aquellos que se preguntan, ¿debo pagar impuesto a las ganancias? ¿Me van a quitar? Claro. ¿Cuánto me van a quitar? Claro. A ver. Vamos a corregir, a correr acá para poder leer. Esto es televisión en vivo, ¿no? Ahí está. Sí. Reglamentación en ganancias. Claro, ¿sí? acá lo que tengo que explicar es lo siguiente. Las deducciones, esto que hablábamos en el pizarrón, las deducciones se fijan por valores anuales. Después, mes a mes, se divide por 13, porque el aguinaldo también compone el ingreso. Entonces, actualmente, por una esposa
para ya hacerlo rápido, por una esposa se admite una deducción de 16.800 pesos, por cada hijo 8.400, después hay unas deducciones especiales. Estos son números, antes de ir avanzando, son números vigentes. Números anuales. Anuales. Es decir, yo puedo deducir por cónyuge 16.800 pesos, claro. por hijo 8.400, Sí. Otras cargas, ¿qué significa? La suegra, el suegro, básicamente eso, el padre, la madre, algún... ¿Gastos como una prepaga? No. Por eso son importes fijos. Pasamos a la siguiente placa. Podemos pasar a la siguiente placa, que es la que nos va a dar la posibilidad de decir otras deducciones, que hay que tenerla en cuenta porque son importantes para cuando informamos con el CIRADIS, con el informe al empleador, cuánto... Seguro de vida, no cualquier seguro, el seguro de vida, no el seguro del auto, no el seguro de la casa, por ahora es seguro de vida. Y gasto de sepelio, hay un tope que tiene que ser... Es decir, si ocurriera algún evento de esta naturaleza... Se puede deducir. Se puede deducir de ganancia, es decir, me reintegran una plata, tradúzcamelo. No, yo tengo que demostrar que hice el gasto, pero ¿qué pasa? El tope son 996 pesos, ese tope no se corrige desde 12 años. Entonces, o sea, vamos por partes, ¿algo a corregir esto? Algo a corregir. Perfecto. Empleada doméstica, que ya hemos hablado. Entre paréntesis le quiero decir que lamentablemente no hubo un gran éxito en la campaña de registración de empleada doméstica. No fue una vorágine de gente que... No se fueron en avalancha, pero es para atender y para tomar nota. Hay que mejorar la forma de difundirlo y mejorar la forma de explicarle a la gente cuáles son los beneficios, cuáles son las obligaciones. Por ahí pasa para que la gente blanquee la empleada doméstica, el tope está en el 15.120 pesos anuales. Yo le puedo pagar más, le puedo pagar menos, pero digamos, le pago menos, pero más no puedo deducir de 15.120. Interés de crédito hipotecario anual, 20.000 pesos, esto ya es bastante decir, conocido. yo tomé un crédito en determinado banco porque me estoy comprando una vivienda. Exacto. ¿Sí? Puedo deducir hasta 20.000 del rubro intereses, no de la devolución de la cuota que compone capital. ¿Qué más? Honorarios médicos, cobertura médica asistencial, pero hay un tope. 5% de la ganancia neta, o sea que para calcular esto primero hay que determinar cuál es la ganancia neta y no superar la deducción del 5%, y también incluye donaciones. Aportes sindicales también se puede deducir, y esto es una cosa que lo anoté especialmente porque hay gente que me consulta y es interesante como sociedad de garantía recíproca. ¿Qué será esto? Existe lo que se llaman sociedades, empresas, que están organizadas para proveer garantías a pymes para que puedan obtener créditos. El gobierno hace rato ya, el Congreso estableció una ley de fomento. Quien invierte parte de su ingreso en esta sociedad de garantía recíproca lo puede deducir como gasto. Quiere decir que si yo, por ejemplo, invirtiera 20.000 pesos, estaría equiparando el monto de intereses y lo puedo retirar esto a partir de los siguientes 2 años con ganancia, porque estas empresas dan ganancia. Eso es importante que lo puedan ir averiguando. Impuesto al cheque. Impuesto al cheque, bueno, yo si tengo una cuenta corriente y pago impuesto al cheque, lo puedo informar a mi empleador para deducirlo. ¿Pero de qué manera? ¿Con los resúmenes de los tickets que entrega el banco? ¿De qué manera lo informo? Hay que informar el CUI del banco. En el CIRADIS se informa el CUI del banco, el importe, el número de la cuenta bancaria, o sea, directamente... O sea, con los resúmenes que brinda cada banco a fin de año alcanza. Alcanza porque ahí viene deducido, viene explicado en el resumen cuánto es lo que se puede deducir. Pasamos a otra placa. A otra placa, perfecto. Bueno, esto es lo que está en discusión. Este es el punto clave. De la clave. O sea, un solterito tiene la posibilidad de deducir, lo que decíamos anteriormente, importes anuales hasta 87.696 pesos y dividido 13, que es el sueldo más grande, da un sueldo neto de 6.740. Si lo supera, paga. Perdón, ¿de bolsillo o bolsillo final? Bolsillo, es lo que le queda en la mano al exactamente. al empleado. Es muy buena la pregunta porque a veces se confunde. Y los casados con 2 hijos, 9.330. Quiere decir... Sí, adelante, dígame. ¿Cómo se contemplan las situaciones cercanas? Es decir, alguien que gana, empleado soltero, 6.900 pesos netos, ya está dentro del sistema. Está dentro del sistema. Pero bueno, pasamos a la siguiente placa y vamos a explicar algo interesante. Bueno, esto es decir, bueno, pero ¿cuánta gente hay que pagar impuestos? ¿Por qué está tan en difusión, tan en primera plana? ¿A cuánta gente afecta? Bueno, en el año 2000 afectaba al 8% del conjunto de trabajadores registrados. Estamos hablando de trabajadores registrados en blanco, obviamente. Claro. Esto fue creciendo, 8, 9, el año 2012, 22%, o sea, 1 cada 5 más o menos estaba pagando algo de impuesto a las ganancias. Es decir, lo que no sucedía en 2000, 2001, 2002, 2003, donde se mantiene una regularidad. Exacto, y el salto que se pega a partir de 2010, 2011, 2012 y 2013
Esto es lo que genera el nivel de impacto que por hoy... Esta genera la inquietud. La inquietud de la gente. Siguiente placa nos va a explicar una cosa interesante que está muy bien. Los casos son infinitos. Puede haber soltero que tiene 2 hijos, que los reconoció, lo puede deducir. ¿Se contempla eso? Sí, si lo tiene a nombre propio, sí. Si no está casado, bueno, un soltero no está casado, es un oxímoron, esto parecería. Pero digamos, el casado con un hijo, bueno, hay muchas alternativas, pero yo traje 2. Un soltero con un sueldo neto de 10.000 y un casado con 2 hijos con un sueldo neto de 15.000 pesos. No es Dos casos. Dos casos. Pasamos, porque queremos explicar lo siguiente. Pasamos a la siguiente placa. Quiero saber cuánto le descuentan a cada uno. Exactamente. Fíjese, este es el centro, el nudo del problema. Un solterito con 10.000 pesos por 13. Un solterito parece que está hablando de un Felipe, Sí, de un pan. Sí, no sé un soltero. Un soltero. Porque yo soy felizmente casado. Entonces a los solteros los llamo solteritos. Solterito, solterita, entonces. 10.000 por mes en Claro, mano. Sí, neto. Ya después de haber las deducciones de jubilación y qué sé yo. Bien. Por 13, con el aguinaldo, 130 anuales. Sabíamos que la deducción eran 87.000. Le queda un neto sujeto a impuesto 42. Lamento que tengamos que explicar tanto el número, pero hace la cosa. No pida disculpas. Paga un impuesto anual de 7.030 pesos. Sí. Esto antes de que le dieran el aumento que están ya las paritarias, la mayoría de las paritarias arregladas. Sin el aumento. Esto, digamos, para situarnos, es enero-febrero de este año. Es aproximadamente el 70% de un sueldo que queda en impuesto a las ganancias. Es el 5,4 del ingreso anual. El bien. 5% bueno, pero déjemelo traducir en lo que cobra en mano este soltero. ¿Sí? Sí. Cobra 10.000 pesos, por 13 son los 13 sueldos. ¿Sí? Bueno. 7.030. Sobre 130 es 5,4. Claro, pero sobre estos 10.000, bueno. que es el dinero que cobra mensualmente, está bien. Es casi un sueldo. 70%. Exactamente, pero este panorama se complica cuando le dan el aumento. Entonces yo calculé un aumento neto del 20%. ¿Por qué? Me dicen, no, las paritarias están arreglando más, pero en realidad muchas están cruzando el año. El 24 que están arreglando lo están pagando muchos. Entonces, 12, es decir, con el 10, aumento logrado. Es 12. Por 13 sueldos, 156. Esto no se corrigió, las deducciones siguen siendo las mismas. Queda neto, ya queda un sujeto impuesto, le queda neto 68.000 pesos. Y vayamos a lo que interesa, que son 13.342 de impuesto a las ganancias, que representa... El 8,5 de los 156.000. O sea, 3 puntitos más arriba. O sea, que fíjate vos una cosa, y perdóneme que lo tutee, no sé si lo tuteaba usted. Hágale. Pero ya acá está en más de un sueldo. 13.000, acá estábamos menos de un sueldo. Sí. Acá estamos en más de un sueldo. Esto explica de alguna manera el mal humor. Fíjese una cosa finalmente. Sí. El aumento fue 20% del sueldo, sí. Pero el impuesto, porque cruzó las escalas y entonces está en una escala mayor, el impuesto aumentó 89%. Ahí se explica nuevamente el mal humor. Casado con hijos. Casado, el mismo esquema. Esto ya lo sabemos. Acá, para ser breve, antes de que le den el aumento de paritarias, estaba en 7,5. Yo quiero decir una cosa importante. De jubilación, al trabajador le sacan el 11%. Si ya de jubilación le sacan el 11%, en ganancia 7,5 es una cifra importante. Bueno, y en relación con lo que sucede con el trabajador soltero, aquí el rango de aumento es mayor. Del 7,5 al 11,2. Son casi 4 puntos porcentuales. Por ejemplo, pero ¿sí? Fíjese usted una cosa que ya... No, por ejemplo, no, sí. Sí. De 7,5 a 11,2, casi 4 puntos porcentuales. Sí, señor. Ajá, ¿qué más? Entonces, este señor que a fin de año dejaba 14.800 pesos, ahora dejaría, si le dan el aumento y se mantienen las deducciones, 26.000. Entonces, el aumento de sueldo fue 20% y el aumento de impuesto fue 77%. Esta ensalada que está compuesta por deducciones que no se corrigen en la medida que corrige los salarios o la inflación, más podemos pasar a la siguiente placa, que es un poco la que explica... O sea, vamos a hacer la última. Sí. Esta es la escala que no se corrige desde el año 2000. Acá fíjese una cosa. El excedente, si este señor quedaba con un excedente de 6.000, quedaba un fijo de 4. Acá de 4 pasa a 11. O sea, cuánto gana, en cuanto le queda un neto de 60.001 de sus ingresos menos las deducciones, sonó porque pasó allá a tributar más del doble del impuesto. Esta escala es gran parte del problema y que no está corregido. Quiero volver, si es posible, a la placa anterior. Bien. ¿Sí?
que tiene que ver con el trabajador soltero y con el trabajador casado. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, el señor director, ahí está. Nunca se puede decir no me conviene el aumento. Siempre un aumento te conviene. Claro. Lo cierto es que proporcionalmente, quizás esa inversión en tiempo, si lo logré a través de horas extras o cualquier otro tipo de situación laboral, sí. Ahí es donde evalúa mucha gente. ¿Me conviene trabajar más horas? Claro. Si en definitiva proporcionalmente me llevo menos. Claro, hay otro caso que también es muy significativo y se da mucho sobre todo en la industria. Generalmente los operarios tratan de pasar al siguiente escalafón del convenio, es decir, por capacitación, después, pero viene la pregunta, es decir, si yo paso al escalafón porque me conviene como ingreso, ¿cuánto me incide en el mayor impuesto que voy a estar pagando? O sea, dos cuestiones que no tendrían que estar en la cabeza del trabajador. En la cabeza del trabajador no podría estar, no podría ni siquiera dudar en que si le conviene hacer los extras o no, ni tampoco si le conviene pasar al siguiente escalafón. Esto es lo que está perjudicando, sobre todo yo creo, grandemente, aparte del tema del bolsillo, que es obvio, ¿no es cierto? Pero esas decisiones no tendrían que estar perjudicadas Bien, por el trabajador debería estar pensando en el trabajo. En el trabajo y cómo disfrutar la vida. Capacitarse y demás, y disfrutar la vida, lógicamente. Contador, impecable, como siempre. Gracias por acompañarnos, muy elegante se lo ve hoy. Y si me permite, ¿esto data de cuándo? ¿De qué año? Esto lo hicimos a mediados del 2012, el año pasado. Es un ebook que está colgado en mi blog, que se llama el blog del Contador Local en perfil. Se puede bajar gratuitamente. Relata un poco, por eso se llama La novela del mínimo no imponible. Yo después voy a traer, tengo para entregar un ejemplar a la mesa. Sí. Relata desde el 2006, 2007 hasta acá cuáles han sido las vicisitudes de este problema que aqueja a un montón de gente. Aquí está, la novela del mínimo no imponible. Se puede bajar directamente desde el blog. Desde el blog. Así que está al alcance de tu mano. Gracias, contador. No, por favor. Se queda con nosotros, por favor. Hasta el cierre del programa.